Somos lo que somos por las historias que nos han contado, lo que hemos escuchado y lo que hemos vivido, por la historia que construimos. Nuestro día a día es el resultado hora tras hora de historias que se van entrelazando y desarrollando a cada una de las horas de nuestro día. Bienvenidos a este episodio número 4 de El Podcast de la Academia. Quien les habla, Juan Carlos Abril, comunicador social, periodista, desde Academia Podcast. Estaré con ustedes en la realización de este espacio. Hoy vamos a contar historias y saber cómo crear buenas historias para tu podcast. Saber compartir un cuento es importante para construir y atraer a tu audiencia, para no morir en el intento realizando únicamente monólogos. Es decir, hablando a nadie y solo consigo mismo. Debemos esforzarnos por construir buenos relatos, y para ir entrando en materia es necesario definir y seleccionar un tema. Este es el primer punto. ¿De qué vamos a hablar en nuestro programa o en nuestro podcast? Luego de saber de qué vamos a hablar, es necesario imaginar cómo vamos a presentar el contenido o el tema de nuestro interés. Y acá tenemos varios detalles. Es clave, es muy importante investigar el tema, conocerlo y saber abordarlo. Como en una buena selección de contenido, esto se enlaza con el punto número 3 y es determinar el tiempo. En lo personal, soy amigo de los formatos cortos, ser capaces de contar buenos relatos en un lapso de tiempo determinado. Para radio, para video, son cosas diferentes. En video es clave, por ejemplo, contar relatos e historias en 2 minutos máximo. En radio o quizás en el audio nos podemos dar una licencia un poco más larga, hasta de 5 o 6 minutos. Sin embargo, debemos ser capaces de contar relatos en un lapso de tiempo determinado. De estos microrelatos de 1 a 3 minutos, pasando a la realización del podcast entre 10 a 15 minutos. A una narración de programas documentales sonoros de 30 minutos. En fin, esto es muy relativo y esto no es una camisa de fuerza, pero sin duda alguna. Luego haremos un podcast específico, refiriéndonos al manejo del tiempo en el podcast. Confieso que soy enemigo de ladrillos de más de 50 minutos que escucho en plataformas digitales. No me gustan esos programas, sin duda alguna, y me desengancho muy rápido. Seguimos con las claves. Para una buena historia, pues no vamos a ahondar ni profundizar aquí en personajes, historias, literatura específica. Vamos a tener en cuenta el haberlo investigado y segmentado los contenidos en función del uso del tiempo para nuestro podcast, o para el video o la pieza de comunicación. En cuarto lugar, debes organizar esa información de tal manera que a tu audiencia le quede claro qué o cómo, cuándo, dónde y por qué sucedieron las cosas en el relato que estás contando. Finalmente, como punto número 5, realizar un resumen o una breve reseña de lo que has contado. Esto es vital siempre y sobre todo en temas de formato sonoro o formatos de audio. Debemos tener esa habilidad. Cada rato o cada 5 minutos después de abordar un tema específico, hacer síntesis o recoger lo que hemos hablado durante los 5 minutos. Por ejemplo, vamos a realizar. Llevamos casi 4 minutos de este podcast en este momento. Vamos a repasar de lo que hemos hablado. En primer lugar, les he propuesto que definamos el tema de que vamos a hablar en nuestro programa. El tema general del podcast es crear buenas historias. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, este primer punto es definir el tema de lo que vamos a hablar en nuestro podcast. En segundo lugar, imaginar cómo vamos a presentar el contenido de nuestro interés. En tercer lugar, determinar el tiempo. Definir cuánto tiempo pensamos gastarnos en comentar lo que estamos abordando. En cuarto lugar, organizar toda esta información de tal manera que a la audiencia le quede claro la historia que quieres contar, la intención y el objetivo. Eso es muy clave. Y quinto, realizar el resumen o breve reseña. Nos hemos gastado en este podcast 1 minuto recogiendo lo que yo había hablado en 3 o 4 anteriormente. Esto es poner a prueba justamente la imaginación y la creatividad. Hay que explorar, hay que comentar y por supuesto y cometer todos los errores posibles, pero no hacer programas o grabaciones aburridas que hagan clic para el siguiente.
esa no es la idea. El objetivo para crear una buena historia precisamente es ayudarles a que se enganchen con la historia, que se enganchen con el tema. Y aquí precisamente es la clave para esto. En Academia Podcast queremos ayudarte a que crees el mejor podcast para ti o para tu negocio. Pregunta por nuestros vestidos sonoros, por todas las colecciones musicales y los textos que realizamos con el único fin de que tú te diferencies de la competencia con una muy buena identidad. Déjanos tus dudas, tus inquietudes en los comentarios y síguenos. Comparte nuestro contenido a través de Instagram, a través de Facebook y a través de YouTube. Nos buscan y nos encuentran como Academia Podcast. Nos escuchamos en un próximo podcast. Los saluda Juan Carlos Abril. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, a crear buenas historias y a engancharnos, porque la idea es siempre capturar a la audiencia. Muchas gracias.